Cómo perder tu dron en segundo. Fíjate, este accidente, la verdad es que el corazón se me fue a la boca, ya que estuvo horrible. Llevaba, cuando grabé ese video, apenas tenía como una semana con el dron y decidí hacer este tipo de prueba metiéndome en esta zona que hay mucha vegetación, hay muchos árboles y dije, bueno, vamos a probar el sistema de tracking, vamos a ver qué tan bien funcionan estos sensores que son omnidireccionales, que leen en todas direcciones. Y fíjate, pasó lo impensable. Mira, chocó, ¡pum!, chocó con el árbol y fue a dar en el suelo. Para ser sincero con ustedes, el dron no chocó con el árbol. Se enredó fue con una ramita fina que había detrás del árbol. Parece que esa zona, al haber mucha sombra, pues digo yo que no leyó o no logró hacer la detención de esa rama y por eso pasó ese accidente. Pero fíjate esas imágenes, pues después de eso no pasó nada. Tanto el Mini 4 Pro como el Air 3 son dos tremendas máquinas, son dos drones buenísimos y yo no tuve problemas, es decir, no se rompió una hélice, no sufrió la cámara, fue más el susto que pasé porque apenas llevaba una semana con el dron cuando pasó ese accidente y yo no le puse garantía, que eso fue un error que cometí. Si tú estás viendo este video porque no te has comprado ningún dron, pues yo te recomendaría que compres la garantía de DJI porque un accidente puede pasar y más si eres un piloto sin experiencia. De hecho, yo ya tengo ya vasta experiencia, pero yo toda la semana, casi toda la semana estoy volando el dron y cada vez que tú haces tiempo de vuelo, pues vas adquiriendo más experiencia. Y fíjate que un dron pues vale la pena tenerlo porque fíjate cómo tú vas a tener imágenes increíbles y cuando compartes con tu familia pues la vas a pasar muy bien porque todos quieren saber qué hace el dron, quieren saber de la tecnología y esto provoca una curiosidad muy bonita que a mí en lo personal eso me ha dejado encantado. Después de eso hice otras pruebas haciendo seguimiento, metí el dron por árboles, hice que me siguieran también en mi auto y la verdad es que el sistema de seguimiento es brutal. DJI ha hecho un excelente trabajo tanto para el Mini 4 Pro como para el Air 3, pues las tecnologías son brutales, funcionan muy bien, a pesar de que yo tuve ese pequeño accidente que gracias a Dios no pasó a mayores, el dron no se dañó, no se me rompió ninguna hélice, no se rompió la cámara, el dron sigue siendo una nave y por eso yo de manera personal no le voy a dar punto negativo porque siento que DJI está haciendo producto con una excelente calidad. Solo decidí hacer este video para que si tienes un dron o si estás por pillarte uno nuevo, pues toma estos consejos en consideración. No lo vueles en una zona que haya mucha vegetación y más si hay sombra. Si los sensores no están bien iluminados, si no es una zona que está bien iluminada, pues yo no recomendaría que actives el sistema de tracking automático porque un accidente como este puede pasar. Así que nada chicos, pasé por el canal para compartir esta experiencia con ustedes. Gracias a Dios, lo repito, no pasó a mayores. He hecho otras pruebas y todo el sistema a nivel de tecnología en estos dos drones, lo voy a mencionar los dos porque tengo el Mini 4 Pro y tengo el Air 3 que son dos tremendas máquinas, me encantan y voy a dejarte un enlace aquí en la descripción donde le hice una comparativa a uno y otro, también le hice revisado y si eres nuevo en el canal suscríbete para que ayudes a este humilde servidor a seguir haciendo videos como este y verdad yo seguir compartiendo este tipo de experiencia con ustedes. Si tienes un dron o si te pasó un accidente similar, sería bueno que vayas aquí a la caja de comentarios y nos dejes saber tu experiencia para que la comunidad sepa si estos productos realmente valen la pena. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.